prima, de ahí despejás alfa prima Ah, bien, y, está. y sacás alfa segunda y tercera a partir de esa formulita y haces el producto, ¿no? Pero, Ah, y usas una de las fórmulas de Frenet para... ahí va, está, ahora sí. Porque ahora te va a empezar a aparecer T' y esas cosas, ¿no? ¿Están A hablando ver, yo, del ejercicio 5? Sí, el 5 sí. Claro, voy a decir para probar que, o sea, a ti es de acá en realidad. Ahí va, ahí va. Y queda... Ah, perdón, decía para la parte B. Para esa parte está es más sencillo. La parte B. Claro, a partir de acá y quieres llegar al otro. Ah, puede ser, si yo la verdad no lo hice así, pero puede salir. Y Claramente cuando uno queda bastante corto. Tipo, está bueno. hay que derivar la yo- norma. Ah, eso. Y sobre todo, la mejor parte es que las partes de las derivadas de la norma se te cancelan al final, entonces tipo, ni las calculas. Ah, bueno, entonces observación, esto dejarlo así que parece que al final se cancela. Ahí Claro, y va. acá tenés que usar la fórmula de Frenet para ver quién Ahí es va. T', no. que no me acuerdo cómo era, pero bueno, en teórico está. Sí, para el del N prima sobre todo. Claro, Creo porque ahí va, que el es como T', reparametrizar para que pueda usar la fórmula de Frenet, ¿no? Porque esas son están parametrizadas por longitud de arco, ¿no? a ver. En el teórico ciertamente las mismas para. Sí, tiene sentido que sí. No, habría que tener cuidado ahí. Pero tengo entendido que existen, o sea, las fórmulas de Frenet se pueden probar sin eso. Pero no lo hicimos en el teórico, es medio trampa. Esto es una manera, entonces, sí, calcularlos así a partir de esto y bueno, está. Lo T', peor lo tienen también porque involucra N. Se podrían despejarlo de ahí también. Esto es N por la norma de T'. Bueno, el tema de cuando deriven, sí, le va a aparecer N' y ahí tienen que ver de dónde lo sacan. La otra es calcularlo tipo mano. Ustedes saben que la torsión aparece cuando derivan el binormal. Y el binormal lo saben calcular. Entonces, bueno, tienen que... O sea, calcular el binormal, lo derivan, y eso que aparece ahí tiene que ser la torsión. O sea, hay que hacer las cuentas, digo, es larga la cuenta que hay que hacer, pero es hacer la cuenta. Bien. Pregunta, al final, ¿en qué quedó lo del ejercicio 3 parte C? Ahora comento eso. Ah, bien. Entonces el 5 era eso, sí, digo. Tanto, la parte A era un poco más fácil porque hasta por longitud de arco nos acortan mucho las cuentas, ¿no? Tipo, esto es 1, no, perdón, esto es 1. Entonces ya que eso sea 1, cuando empezamos a derivar, hace que todo sea más corto. Y bueno, la parte B que no está parametrizada la longitud de arco hay que hacer toda la cuenta, digamos. Pero es eso, hacer cuentas nomás. El 3C, 3 era, ¿no? El número ya me olvidé qué número era. A ver. Era bastante fácil al final sacarlo. Y eran con lo que habían comentado, así que al final lo seguimos. Era, o sea, una de las maneras, ¿no? Hacerlo con polares. A escribir la curva. O sea, ustedes en polares que tienen que x de t es igual a, vamos a ponerle, no sé, rho de t coseno de t, e y de t es igual a rho de t seno de t. Ese es el cambio a polares. Entonces la curva, alfa de t, que es x de t y de t, la pueden escribir como rho de t coseno de t, rho de t seno de t. Esto sirve porque al final nos queda una ecuación diferencial que involucra rho y rho prima y es fácil de resolver. O sea, por más que no hayan visto ecuaciones diferenciales en curso, en cálculo 1 por lo general se ve un poquito de ecuaciones diferenciales y con eso sale. Lo vamos a hacer igual ahora.
pero les comento por qué es la ventaja de hacerlo en polares. Entonces lo que hay que usar es eso, hay que usar que, o sea, a eso me refiero a lo que teníamos de hipótesis, que el vector velocidad con los rayos que parten del origen formará una constante. Y eso se traducía en que alfa con alfa prima sobre sus normas fuera constante. Hasta acá nada nuevo, digamos, fue todo lo que habíamos hablado la otra vez. Entonces una constante C. Entonces la idea, a lo que vamos a llegar, adelanto, vamos a llegar a una ecuación diferencial de la forma, o sea, seguramente conocen lo que llaman variables separables. Es lo que se ve siempre en cálculo 1, o casi siempre. Queda ρ' sobre ρ igual otra constante que no es esa. Va a ser otra, se le pongo C techo. Entonces, bueno, esto, yo no sé si recuerdan cómo se, capaz nunca lo vieron, digo, pero si lo vieron, no sé si recuerdan cómo se resuelve, pero es simplemente integrar de ambos lados y les queda la exponencial, o sea, le queda el logaritmo de ρ igual a algo y aplicar la exponencial y queda. Entonces, para llegar a esa ecuación, usamos esto. Usamos que alfa la tenemos escrita de esta forma y que esa cuenta tiene que ser constante. ¿Sí van siguiendo la idea? Ya, sí. Entonces, alfa de t es ρ de t, coseno de t, ρ de t, seno de t. Entonces, ¿cuánto es la norma de alfa, por ejemplo? Rho cuadrado. Rho, ¿no? Rho. Rho, claro. La raíz. ¿No? Hay dos maneras de verlo. La manera rápida es darse cuenta que esto está parametrizando un círculo de radio ρ. Y la otra es hacer la cuenta. Queda ρ cuadrado coseno al cuadrado más ρ al cuadrado seno al cuadrado. Raíz de esto. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1, sacan factor común ρ al cuadrado, no sé qué. Les queda ρ. Entonces ahora tenemos que derivar y ver cuánto es la norma de ρ'Entonces alfa de t, alfa prima de t va a ser ρ' por coseno de t menos ρ seno de t, ρ' seno de t más ρ coseno de t. Entonces la norma de alfa prima va a ser, ponemos al cuadrado, va a ser ρ' al cuadrado coseno al cuadrado de t menos ρ al cuadrado seno al cuadrado de t, perdón, más esto, menos 2 veces ρ por ρ' coseno de t seno de t. Todo eso es el cuadrado de la primera coordenada nada más. Vamos a hacer así. Esto va con lo azul. Y esto lo escribo en otro cuadrado ahora. Lo escribimos en verde. Entonces, más ρ' al cuadrado seno al cuadrado de t, más ρ al cuadrado coseno al cuadrado de t, más 2 veces ρ por ρ' coseno de t seno de t. ¿Sí va siguiendo la cuenta? Sí, sí. Entonces, digamos, esto se nos va, esto va a 0. Acá tenemos ρ' al cuadrado, coseno al cuadrado, ρ' al cuadrado, seno al cuadrado, sacando de factor común, es ρ' al cuadrado. Y acá tenemos lo mismo, pero con ρ. Sacando de factor común ρ, esto es ρ al cuadrado. Entonces, la norma al cuadrado era eso. Entonces la norma es ρ' al cuadrado más ρ al cuadrado de la 1 medio, o sea, la raíz.
¿Sí? ¿De acuerdo con eso? Bien. Así que tenemos la norma ρ', tenemos la norma de ρ, nos falta hacer el producto interno este. Entonces voy a copiar de vuelta el ρ'. Recuerden que el ρ' no el alfa prima. Recuerden que el alfa era ρ coseno de t, ρ seno de t. Y vamos a hacer el producto interno. Entonces, alfa con alfa prima. ¿Qué nos queda? Queda ρ por ρ' coseno al cuadrado de t menos ρ al cuadrado coseno de t seno de t más ρ por ρ' seno al cuadrado de t más ρ al cuadrado coseno de t seno de t. Entonces, este se va con este. Y de vuelta, sacando factor común, esto que está acá. Sacando factor común, ρ con ρ', esto es ρ'. Entonces, tenemos todo lo que sabemos, digamos, como alfa prima sobre la norma de alfa por la norma de alfa prima es constante. Usando lo que tenemos, nos queda ρ por ρ' sobre ρ, vamos a llamarlo así, por la raíz de ρ' al cuadrado más ρ al cuadrado es constante. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta acá? ¿Dudas? Por ahora bien. Bien. Esto de acá arriba, marco por las dudas, pero esto era alfa con alfa prima. Esto era la norma de alfa. Y esto es la norma de alfa prima. Entonces, la idea ahora es manipular esta expresión para llegar a algo a lo que queríamos llegar. Algo de la forma ρ' sobre ρ igual una constante que va a ser distinta a esta. Pero va a ser constante. Entonces hay que empezar a jugar un poquito. O sea, el primer paso, podemos tirar esto, ρ. Entonces tenemos que ρ' sobre la raíz de ρ' al cuadrado más ρ al cuadrado es igual al constante. ¿Qué podemos hacer ahora? Elevado al cuadrado. Ahí va. Entonces, ρ' al cuadrado sobre ρ' al cuadrado más ρ al cuadrado es la constante al cuadrado, que sigue siendo constante. Les pongo otra vez el objetivo, ¿cuál era? Es escribir ρ' sobre ρ igual otra constante. Eso es lo que queremos llegar. Entonces, ¿cómo podemos seguir ahora? Invertís, los separás y ahí restás, ¿no? Ahí va. O sea, ese es un truquito clásico, digamos. No es fácil de verlo muchas veces, porque uno quisiera separar esto, pero no puede, porque lo que puede separar es cuando está al revés la fracción. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, invertimos todo para que la fracción quede al revés y podamos separar. Entonces, invirtiendo nos queda ρ' al cuadrado más ρ al cuadrado sobre ρ' al cuadrado es igual a 1 sobre c al cuadrado. Y esto sí lo podemos separar ahora. Porque digo, es una suma de fracciones. Esto que está acá es ρ' al cuadrado sobre ρ' al cuadrado más ρ al cuadrado sobre ρ' al cuadrado. Y esto de acá es 1. Bien. Así que lo que tenemos con esta cuenta es que 1 más, vamos a poner así, ρ sobre ρ' al cuadrado
es igual a 1 sobre c al cuadrado. Entonces, lo que sigue es obvio, ¿no? Va a estar restando el 1. Así que, Una pregunta. sí. Antes de que inviertas, ¿no podías hacer también tipo pasar el denominador para el otro lado y Ajá. después sacas ρ' de factor común? Tipo un paso antes de eso. A ver. Pasas para acá, te queda ρ' por 1 menos c. Sí, podés, pero no sé si vas a llegar a algo a lo que querés, ¿no? O sea, el objetivo es este. Y si vos haces eso, va a quedar ρ' al cuadrado por 1 menos 1 sobre... Bueno, sí, está bien. A ver, más ρ al cuadrado es igual a 1. Una sobre c cuadrado, ¿no sería? Sería el qué, perdón. Claro, ¿no sería 1 menos c cuadrado? No, pero cuando vos pasás multiplicando esto, después los pasás restando y sacás factor común ρ. ¿Eso habías dicho? ρ', perdón. No, claro, pero yo digo hacer eso un paso antes. Tipo, tenés ρ' cuadrado sobre ρ' cuadrado más ρ cuadrado igual a c cuadrado. Ah, perdón, acá arriba. Ahí Ajá. va. Bien, a ver. Está, nos queda ρ' al cuadrado. Está bien. Vas a quedar un ρ cuadrado, que es No lo que... menos. Ahí va, esto es igual a ρ al cuadrado c al cuadrado. Llegamos a eso. Claro. Bueno, también se puede hacer así también. Ahora pasás el ρ. Sí, se puede hacer. Ahora termino esto que estamos haciendo invirtiendo, pero después lo hacemos así. Está bien. Dale, dale. Bien. Entonces lo que teníamos era ρ sobre ρ' al cuadrado es igual a 1 sobre c al cuadrado menos 1, que es lo mismo que 1 menos c al cuadrado sobre c. ¿Y ahora qué podemos hacer acá? Vuelvo a escribir el objetivo. ρ' sobre ρ igual una constante. Sobre c cuadrado, ¿no? Sobre ese cuadrado, sí, gracias. Tomás la raíz cuadrada y lo invertís de nuevo, ¿no? Ahí va. Entonces, ρ sobre ρ' va a ser la raíz de 1 menos c al cuadrado sobre c al cuadrado. Más o menos, pero no sabemos si más o menos. Podría ser cualquiera. Y ahora invertimos. De vuelta. Acá una observación. Yo lo tuve que pensar 2 veces cuando lo pensé, porque invertir fracciones sí, pero cuando tiré la raíz dije, sigue siendo cierto que es invertir la raíz nada más. Pero sí, porque si ustedes tienen a sobre c igual la raíz de c sobre d, entonces al invertir les queda b sobre a igual 1 sobre la raíz de c sobre d. ¿Sí? ¿Ese paso están de acuerdo? A mí me queda una pregunta, porque yo lo escribí así. Escribí ρ sobre ρ' es igual a raíz de 1 sobre la constante menos 1 por 1 sobre la constante más 1. Ahí no queda bien. 1, o sea, vos decís escribir 1 menos c al cuadrado igual 1 menos c, 1 más c. Ahí va. Eso. No. Pero el No, tema es que digo 1 sobre c cuadrado menos 1, eso es igual a 1 sobre c menos 1 por 1 sobre c más 1. sí, pero digo, ¿cuál es la ventaja de hacer eso? No entiendo. O sea, capaz que está bien, sí, pero no logro entender la idea. ¿Qué conseguís haciendo eso? No sé, la verdad que no seguía haciendo cuentas, pero no sé, capaz simplifica algo después. Creo que no. Capaz que sí, pero me parece que no, porque en realidad
Esto es constante, entonces no importa. Después esto yo le voy a llamar una letra algo, le voy a llamar B, por ejemplo, después, y me olvido lo que es. Brian, esa observación no te la puedes obviar invirtiendo antes de hacer la raíz. Puede ser, sí. Mira la observación. La observación es que la raíz del cociente, la raíz del cociente es el cociente de las raíces. Entonces, esto es la raíz de 1 sobre C sobre D. Pero esto sí se invertir la fracción que está dentro. Esto es D sobre C. Entonces nos queda la raíz de D sobre C. Es decir, si ustedes tienen una igualdad A sobre B igual a la raíz de C sobre D, y invierten de ambos lados, simplemente invierten dentro de la raíz y funciona. Si lo hacen al cuadrado debe funcionar también, pero hay que usar alguna otra propiedad quizás. Disculpa, tengo una pregunta yo también. Ahí cuando aplicamos la raíz cuadrada, ahí donde en el puntito azul, Ajá. ¿podemos asumir que la constante de S al cuadrado está siempre entre 0 y 1? Es una buena pregunta. Sí, ¿no? Porque esto es el coseno de un ángulo. Esto es el coseno de tita, Ahí va, cierto. ¿no? Así que está entre Sencillo. 0. Digamos, el valor absoluto de esto es menor o igual a 1, sí. Sí, pero está bien, hay que decirlo, sí. Gracias. O sea, lo que sabemos es que C al cuadrado, ¿dónde ponerlo? Observación 1 esta, observación 2, el C que teníamos era el coseno de un ángulo. Entonces, C al cuadrado es menor o igual a 1, es mayor o igual a 0. Entonces esto... Pero, ¿Sí? perdón. No, que por hipótesis teníamos que tita tenía que ser distinto de pi sobre 2. Y ahí no salva de no dividir entre 0. También. Perdón, ¿cómo sabemos que C es igual a coseno de tita? Porque Me es lo que perdí ahí. estamos usando. O sea, estamos usando que el ángulo es constante. Entonces usamos esta igualdad. Porque esta igualdad te dice que esta cuenta es el coseno del ángulo, entre los dos. O sea, la igualdad que conocemos en álgebra lineal es que el coseno del ángulo entre Ahí dos va, sí, sí, vectores sí, sí. Ah, sí, gracias, perdón. No, No lo está había bien. visto. Entonces, ahí está, con las soluciones tenemos eso. A priori tenemos esto. Eso nos sirve para arriba. El tema es cómo ver que C no es 0. Si no, no podemos dividir. Ahí está lo otro. Por hipótesis, t es distinto de pi sobre 2. Entonces, C al cuadrado es mayor estricto que 0. Así que podemos dividir, y esto es positivo, dos cosas positivas, está todo bien. Si está con la observación esta, la primera, podemos invertir ahora. Sigo de acá arriba. Tenemos que ρ' sobre ρ, pasar la raíz de C al cuadrado sobre 1 menos C al cuadrado. ρ' sobre ρ va a ser una constante B. O sea, esta es la constante de ese techo que llamaba antes. O sea que ahora ya me ve. Y a partir de acá podemos resolver. Pero vamos a probar el otro que dijo el compañero, que también está bueno. Y no hay que complicarse tanto con las inversiones y todo eso. Otra forma. Esto es lo que teníamos al principio. Entonces, tenemos que ρ' al cuadrado es la constante al cuadrado por ρ' al cuadrado más ρ al cuadrado. La pasamos multiplicándolo de acá. Ahora sacamos factor común ρ'Entonces, ρ' al cuadrado por 1 menos C al cuadrado es igual a ρ al cuadrado por C al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ρ' al cuadrado sobre ρ al cuadrado es igual a C al cuadrado sobre 1 menos C al cuadrado. Y acá estamos igual que antes. Entonces, esto que está acá es ρ' sobre ρ al cuadrado. Así era más cortito, digamos.
de ρ' sobre ρ, el más menos la raíz de c al cuadrado sobre 1 menos c al cuadrado. Bien. Entonces Tipo, ahora hay que que ver. tiene que, ¿Eh? perdón, que tiene que haber algo que diga que, que se tiene que ser menor estricto, tipo, que no puede ser, ¿no? Pero no me doy cuenta que es. Y en ningún lado tenemos nada para usar eso, ¿cierto? Porque eso En no realidad sí, correspondería, ¿no? Porque a que vaya directo hacia el centro. Claro, sería una recta, ¿no? Porque si el ángulo, o sea, ¿cuándo vale 1 esa constante c? Es cuando el coseno vale 1 menos 1. Y eso es que el ángulo sea pi o menos, que sea 0 o pi. Lo voy a poner, o sea, sí, no lo tenemos, pero sí lo tenemos. Lo podemos descartar, digamos. Observación de vuelta. C al cuadrado es 1, si solo si el ángulo que formaban era o 0 o el ángulo que formaban era pi. Porque el coseno vale 1 o menos 1 y cuando le damos al cuadrado da 1. ¿Qué pasa si el ángulo que forman es 0? O sea, si la curva forma un ángulo constante 0 con los rayos que parten del origen. Puede ser eso, o sea, cualquier rayo que parta del origen forma un ángulo 0 con la curva. Eso puede ser. Agarramos un rayo Puede ser, pero no sería un espiral. y la curva forma un ángulo 0. Eso quiere decir que la curva, digamos, la derivada de la curva es colineal. Nosotros agarramos otro rayo y la derivada de la curva otra vez es colineal. Capaz que no cortaba ahí, cortaba a otro lado, pero en definitiva no es una curva, se pone a pensar, porque o es una recta, es uno de estos rayos, o no es una curva. Porque no hay manera que ustedes pasen de acá hasta acá. Si cada vez que tienen un rayo, la derivada va hacia afuera, nunca bajan. Porque vienen en una recta, digamos. ¿No? Cualquier puntito que ustedes agarren de acá, si la curva pasa por acá, en realidad no pasa. O sea, no es que está pasando así, porque la derivada va para arriba. Entonces, en ese punto, la curva es colineal con el rayo. Claro, como que tendría que ser todas las rectas a la vez, algo así. Claro, hay dos posibilidades. O no es una curva porque no es algo así, o es uno de estos rayos. Pero ahí no forma un ángulo constante con todos los rayos, forma con uno solo. ¿Se entiende? O sea, no Claro. puede formar un ángulo 0 con todos los rayos, eso es lo que voy. Porque si ustedes agarran otro rayo acá, y ustedes se imaginan que la curva pasa por acá, por ejemplo, para poner un punto distinto, acá también tiene que ser colineal. ¿Y cómo hace la curva para llegar de acá hasta acá? O sea, ustedes no sé, dicen, bueno, mira, me dibujo una curvita así que llega hasta ahí. Entonces, acá venía colineal y acá viene colineal, pero con todos los rayos forman un ángulo constante 0. Agarra un rayo intermedio y acá la derivada tiene que ir para allá también. ¿Me explico? O sea, la curva no puede tener ángulo constante 0 con todos los rayos. ¿Se ve eso o no? Sí. Con ángulo pi va a pasar lo mismo. Con ángulo pi es lo mismo, pero para atrás. Digamos, Igual, o sea, ¿cómo sería como un argumento más formal de eso? o sea, Porque ahí lo ves por el dibujito. sí, pero con eso alcanza, creo. No sé si vale la pena formalizar mucho más. La idea O intuitiva sea, es que elegís uno y ves que tiene que formar el ángulo con otro rayo, tipo, es un número, entonces no puede ser. Eso sería lo formal. por ejemplo, sí, o Tipo, sea, esta es una solución, agarro otro rayo, veo que el ángulo que forma con ese otro rayo no es 0, entonces no es solución. pasa que no sé si se puede Sí, hacer no, muy capaz que fácil no. eso. Pará. O sea, la idea está bien, pero no sé si es accesible hacerlo. Pero si se quedan con la idea intuitiva, si entienden la idea intuitiva, está bien. O sea, la idea es que no puede haber una curva que forme ángulo 0 con todos los rayos.
Con uno sí porque eso es el mismo rayo. O sea, vos podés formar ángulo cero con un rayo y sos ese rayo. Digamos, todos los puntos tenés derivada a la misma dirección que el rayo. Pero eso con un solo rayo. Si vos querés que forme ángulo cero con todos los rayos, no podés. Porque digo, no podés pasar de un rayo a otro, porque en cada punto la derivada va a la dirección del rayo. Entonces, digo, no te estás moviendo horizontalmente acá. Y lo mismo con pi. A eso el argumento del pi es el mismo, pero es para abajo. Entonces, si se caen con la idea intuitiva, ya está, es suficiente. Después, si quieren, podemos pensar cómo formalizarlo un poco, pero la idea es eso. No puede haber una curva que haga eso. Entonces, esto no puede pasar. Porque no hay curvas que formen ángulo θ igual 0 o θ igual pi. Y esta es la clave, que lo tienen que hacer con todos los rayos. ¿Tá? Voy a poner en mayúscula. Con todos los rayos. Piensa que con 2 rayos, 3 rayos, capaz que sí. Porque ustedes ahí tienen libertad para moverse y pueden hacer piquitos que justo en ese rayo la derivada sea así. Pero bien, todos los rayos no. Entonces estamos en el momento estamos en que ρ' sobre ρ es igual a una constante b. ¿Saben cómo resolver este tipo de ecuaciones diferenciales? Perdón, me queda una duda de Es una qué pasó con los signos. Que había quedado sobre ρ' es igual a más menos raíz de 1 menos c cuadrado sobre c cuadrado, ¿no? Sí, más o menos. Va, bien. Gracias. Igual como que da lo mismo, porque en ambos casos es una constante, que es lo que estamos tratando de decir, ¿no? Sí, claro. Si la solución es la menos, tomás como b' menos b y va a ser más, y viceversa. O sea que. Iba, integras, hacer cambio de variables, sí. Está. Ese famoso, tiene un nombre esto, son lo que se llama variables separables. No sé si todo el mundo lo vieron, pero les cuento, es súper intuitivo cómo se resuelve. Separables. En todo esto recuerden que ρ depende de t. Porque estamos derivando ρ respecto a quién, a t. Y b es una constante que no depende de t. Entonces podemos integrar de ambos lados respecto a t. La integral de ρ' sobre ρ de t es igual a la integral. Le pongo b con esa observación, digo, si fuese menos b, hacen b' igual menos b, le queda más b. Entonces siempre pueden tomar la positiva. Db de t. Entonces el lado derecho es fácil, porque b es constante. ¿Cuánto me queda b por dt? B por T, ¿no? B por t más un t0, digamos. Una constante de integración ahí. El Y otro es logaritmo de phi, ¿no? el truco acá es que esto es de phi, ¿no? Si ustedes hacen el cambio de variable, phi es igual a phi de t, Logaritmo de phi, eso es. entonces de phi es phi' de t. O sea, cálculo 1, cambio de variable cálculo 1. Entonces phi' de t es de phi. Pero entonces esto que está acá es la integral de phi sobre phi. Y esto es el logaritmo de phi. Le pongo explícitamente el t, logaritmo de phi de t. Normalmente acá habría que poner una constante también, ¿no? Porque cada vez que integramos sin límites aparece una constante, pero la pasamos restando y la metemos allá. O sea, eso es algo que se hace mucho en ecuaciones diferenciales. Agrupas todas las constantes de un lado y te olvidas. No importa si vinieron de una integral o de la otra. Ya está. Entonces el logaritmo de phi de t tiene que ser igual a b por t más un t0. Lo que nosotros queremos hallar es esto. Recuerden por qué. La parametrización de nuestra curva era
phi de t, coseno, seno. Coseno y seno lo conocemos. Lo que no conocemos es el phi. Entonces, si logramos descubrir quién es el phi, vamos a poder ver cómo es la parametrización de esa curva. Entonces, ¿cómo despejamos el phi de ahí? Con logaritmo, ¿no? Con Exponencial. exponencial. Ahí va. Entonces, aplicamos la exponencial y rho de t es e a la bt más t0. Por lo tanto, la curva alfa de t es e a la bt más t0 coseno de t, e a la bt más t0 a la b más t0 seno de t. Y El A que te aparece en la fórmula que te da el práctico sería el E a la T0, ¿no? exacto. En práctico, en la parte 1 decía que esto era la ecuación de la espiral logarítmica. Entonces, vamos a hacerlo así. Esto es e a la t0, que es constante, por e a la bt. Entonces, a esto le llamo a. Es este que aparece acá. Y uno podría medio que decirse, bueno, en un lío, porque acá tenés menos bt, acá tenés más bt. Pero eso viene de cómo definimos arriba, porque recuerdan que había dos soluciones. La solución positiva y la solución negativa. Acá implícitamente habíamos hecho el truquito de que llamar b' igual a menos b. Entonces podíamos trabajar con la positiva nada más. ¿Sí? A lo que voy a hacer nos permite poner un menos acá, pero la cuenta es la misma. Entonces ponemos el menos, nos queda el menos acá. Lo que te hace cambiar, o sea, positivo o negativo en el B, es como que la curvita vaya al revés, digamos. Como que la espejás medio. Sí, porque estás yendo en el tiempo inverso. Bien. Menos, 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 menos. O sea que esto es una constante A, vamos a ponerlo así, A por E a la menos BT. La constante A, recuerden que es E a la T0 por coseno de T, A por E a la menos BT, seno de T. Y eso es la parametrización de la espiral logarítmica. Tremendo, ¿eh? O sea, era fácil de hacer, pero no era fácil hacer cuenta que había que hacer. O sea, las cuentas no eran complicadas, pero había que entender qué había que hacer. Eso es mucho más fácil que lo que yo hice. Bien. Igual digo, si ya lo hicieron, lo pueden entregar así, digo. Les cuento porque le había dicho que le iba a contar cómo salía. Yo te voy a copiar esto. Quería hacer un comentario. ¿Sí? A mí se me ocurrió, está bastante bueno. En la clase pasada yo mencioné lo de usar picar, ¿Sí? pero no funga en realidad, no entramos en las hipótesis, porque no podés despejar tipo, picar te pide explícitamente que pongas, que la ecuación sea tipo, no sé, f punto, alfa punto, lo que sea, igual a algo en función de f. ¿Se entiende? Como que las tengas por separado, el alfa punto igual a otra cosa. Pero eso igual habría que fijarse. Yo sé, o sea, observación, capaz funciona, pero hay que meterse con cosas algo así diferenciales. Porque a priori tenían dos variables ahí. Tenían x' e y'. Ujú. O sea, una ecuación diferencial con dos variables. Uno lo que tendría que hacer es pasar a trabajar en R2, ¿no? Ahí Definiendo. va, sí. Perdón. Yo lo estaba pensando en tipo como. Ya lo pensaste así. Sí. Entonces, para usar picar. y- ¿Sí? perdón. No, dale. No, que eso, que no sabías despejar el que acabas de llamar X grande o G. No sabías despejar el G grande, X grande prima de, del resto de la ecuación. Puede Y, ser. tipo, y no solo eso, sino que
que de hecho no se cumple. Tipo, no es única la, la cosa esta, sino que es única a menos de parametrización, digamos. Sí, Este, bien. Gracias por el comentario. bien, sí, Una pregunta. estaba mal. ¿Alguien iba a Yo, preguntar? o sea, Dale. sí, yo una cosita, es de otro ejercicio, ejercicio 1 de hecho, para chequear si me quedó bien la parametrización, digamos. No sé si alguien más la hizo para ver si le pifié o tiene sentido. ¿Qué Que me quedó ejercicio, perdón? básicamente en la primera coordenada, o sea que te dice tipo encontrar una curvita. La primera coordenada me quedó t menos seno de t, ¿Sí? y en la segunda 1 menos coseno de t. 1 menos coseno de t. Sí, creo que era algo así. Yo lo tengo acá para que me fijo. O el dibujito quedó lindo, pero viste, no sé. Sí, queda así, sí. Está ok. Queda así. Era chequear eso nada más. ¿Cuál es ese? El 1A. Estaba preguntando a ver si era eso lo que quedaba. Si queda eso. Queda menos seno de t, 1 menos coseno de t. O sea, esas cosas, digo, está perfecto que la pregunten, no me molesta. Pero si, de vuelta a lo que decía, las clases son una vez por semana. Si tiene esta duda un miércoles, no está bueno que se queden hasta el lunes con la duda. Entonces, estas cosas son súper googleables. Las cosas que tienen el nombre, ustedes ponen en Google parametrización del cicloide y le va a saltar. O sea, tiene que saltar porque es reconocido. Sí, Parametrización. justo como manera de entrega no me quemé la cabeza en saberlo rápido, pero sí entiendo lo que decís. Tiene sentido. Estoy seguro que tiene que... el R es el radio. En este caso el radio era 1. Alfa menos seno de alfa, 1 menos coseno de alfa. Así que sí, Claro. está buenísimo. ¿Te puedo preguntar de otro de los que hay que para entregar? Sí, Eh, obvio. el 11 me quedé retrancado en eso. El 11. Esto del 1 estaba bien. Bueno, ¿qué fue que hiciste en el 11? El 11 es el del O sea, círculo. quise usar el triedro ese, la fórmula de Frenet esas, Ajá. pero no sé, no, como que no me sale. ¿Alguien lo hizo este? No, Yo yo no no hice lo la he cuenta llegado. todavía, pero habíamos dicho de usar Taylor, ¿no? Y una manera era, primero había que parametrizarlo, y eso lo habíamos más o menos hecho. Bueno, imagínense que el centro está donde tiene que estar. Este es el centro. Pero llegaste El a centro no está parametrizarlo. ahí porque no es la normal, pero No, por eso, esta línea sí era normal, pero el centro del círculo en realidad está por acá. Por eso imagínense que estén por ahí. ¿Llegaste a parametrizarlo el círculo este? perdón, me muteé si querés. O sea, lo escribí como A coseno de coso más, coma, B coseno de B seno de. O sea, lo escribí como parametricé el círculo como una curva. Bien, pero ten en cuenta que el centro no está en el origen. Claro, le sumás lo que quieras cambiarlo. Ahí va. Entonces, eso es cierto. Vamos a llamarle, tiene nombre el círculo alfa de S, la parametrización del círculo. Y beta de S, solo este círculo, pero centrado en el origen. Entonces, el radio nos dice que es 1 sobre K de S. Es 1 sobre K de S, coseno de S, 1 sobre K de S, seno de S. Acá K de S es constante, digamos, porque este punto es constante. Si quieren, lo que podemos hacer, para no marear, le ponemos T. Es importante eso, el K de S no varía porque
depende del punto de la curva y el punto está fijo. Lo que varía es este otro círculo. Entonces, para conseguir alfa, tenemos que sumar el centro. De t va a ser el centro, hay que ver cómo son sus coordenadas, más beta de t. Bien. La duda entonces, ¿cuál era bien? Porque no entendí. ¿Era a la hora de hallar el centro o a la hora de ver lo de que aproxima bien? O sea, yo lo hice con valores arbitrarios y quería ver que en realidad era 1 sobre K sobre S, ¿no? Porque vos como que ya asumiste que 1 sobre K sobre S es el radio de curvatura. Y ahí, ¿cómo definiste que ese círculo que O mejor sea, usé, aproxima? claro, ahí el círculo que mejor aproxima es el que, ¿cómo se dice? Porque hay dos, ¿no? Tenés el que tiene, o sea, te fijas la tangente y que sean iguales, pero tenés dos ahí. Entonces elegís el que tenga el mismo sentido. Capaz que no es ese, pero visualmente es ese, ¿no? Ah, voy a decir, o sea, hay dos que son tangentes, yo estoy de acuerdo. O sea, hay dos que son tangentes y tienen el centro en la normal. Elegís el que tenga la dirección de la normal, digamos, para que quede adentro. Claro, eso, la dirección. Claro. Está. Entonces ahí, bien, ahí ya estás usando que tiene que estar el centro en la normal. Pero digo, estás medio en lo mismo, ¿no? Porque usar que el radio es eso y usar que el centro está en la normal, ¿cómo justificás que el centro está en la normal? Pero ahí, o sea, está bien, ahí te queda que el centro está en la línea normal, pero en realidad usé que la aproximación es que la tangente es la misma, ¿no? Es igual. No estoy usando un razonamiento circular. Bien, voy a escribir un poco, vamos a ver. Esto se va. Pero igual, o sea, sí está bien, tipo, lo definís como a mano así y después ves que es el que mejor aproxima, ¿no? Eso. Lo que dice Comeo está bien. La que mejor aproxima es el que en el punto tiene la misma tangente. O sea, la dirección de la tangente es la misma. Capaz la longitud del vector es distinta, porque eso depende de cómo está parametrizado, pero la dirección del tangente tiene que ser la misma. Entonces, vamos a poner así. Si alfa de t, gamma de t es el círculo que mejor aproxima, para alfa era la curva, alfa es la curva, entonces vamos a llamarla distinto. Vamos a llamarle C, por círculo. Que mejor aproxima. Una pregunta. Sí. En el círculo, si o sea, ¿no tendrías que tener como el centro fijo y que después lo otro se mueva? ¿O no estoy entendiendo mucho? O sea, el B es como el vectorcito que sale del centro, ¿no? El B, ¿qué B? La B esa cursiva. No, esta era una manera de hacerlo que es, el B es la parametrización de este círculo, pero centrado en el origen. Pero eso lo sabemos parametrizar. Después lo que habría que hacer es trasladarlo para que el centro no sea el origen, sino que sea el punto C. Y eso lo sé sumando el Claro, vector C. Claro, pero ahí estás parametrizando la curva usando como el círculo, porque el hecho de que el centro dependa de T es algo que me confunde, digamos. No, el centro está fijo. El centro está fijo. Perdón. Sería O sea, de S en realidad, ¿no? Claro, es de S, pero el S está fijo, digamos. En cada momento el S está fijo. Vos lo que vas a mover es el T. Es lo que pasaba acá, digamos. Bien. Entonces es mejor que aproxima bueno, en un S0. En particular, podemos pensar que el S vale 0. Eso puede simplificar las cuentas, porque el coseno de 0 y seno de 0 sabemos cuánto vale. Eso se puede hacer porque es trasladar nada más. Digamos, si el círculo que mejor aproxima, lo aproximan 0, cuando trasladamos acá también lo aproxima ahí. Entonces esos argumentos están buenísimos. Entonces, no es un entonces, un sí solo sí. Entonces, alfa es el círculo que mejor aproxima.
sí, solo sí, alfa prima, perdón, C prima, que era el coso este, en ese punto estoy como escribirlo. En este punto. O sea, tengo un lío porque esto está con texto que está con S. Yo quiero decir que mejor aproxima en tal lugar. Vamos a poner. Hacerla más fácil. Mejor aproxima en el punto A. Si solo si alfa prima es igual a C prima en el punto A. Van a tener parámetros distintos, pero el punto geométrico es el mismo. Es lo que decía el compañero, digamos, la tangente tiene que ser igual. Este es el punto A, está la curva alfa. Tenemos un círculo que no sabemos cómo es, pero la tangente de la curva tiene que ser igual en ese punto a la tangente del círculo. Entonces eso te obliga a que el círculo esté o acá o acá. Digamos, no te queda otra. O sea, para decir mejor aproxima, vas a pedir un poquito más al final, ¿no? O sea, porque para restringir un poco más al círculo necesitas un poco más del Taylor, ¿no? Claro, No, supongo que en la segunda realidad derivada no. también. No sé si necesitas, a ver, la segunda derivada. O te alcanza con eso. Estoy pensando capaz que sí, pero pues si las tangentes son iguales, eso quiere decir que localmente, o sea, ustedes le pueden calcular la recta tangente a ambos. Y si el vector tangente son iguales, localmente los dos son la misma recta. Mm. Ahí estamos de acuerdo que no te queda único con él. Claro, ahí no te queda único, ahí tenés dos, es lo que decía el compañero. Hay que decir que se elige el que tiene la dirección del vector normal. O sea, Mm. hay uno que está en la dirección del vector normal y otro que no. Pará, pero no solo eso, sino que cualquier tamaño de círculo que esté ahí puesto en la tangente, eso Claro, también te funge. por eso comentaba, o sea, es como si agarras un círculo parametrizado a una velocidad Claro, más lenta o más ahí debe grande. estar la segunda derivada. Ahí Tienes va. razón. Tenés razón, ahí Sí, aparece. yo había pedido la segunda derivada, por ejemplo, por la concavidad. O sea, el círculo tipo tiene que abrirse para adentro, ¿no? En ese caso. Claro, geométricamente es Claro, por hacer eso. lo mismo pero con la segunda derivada. Claro. Y la segunda derivada también es igual. Esta no es una buena idea hacerlo en realidad porque es de entrega y cuanto menos mejor, pero bueno. No, está bien igual lo que dicen, porque un círculo muy grande va a tener una tangente muy grande, pero puede ser que esté en la misma dirección. ¿Cómo son las tangentes del círculo? Alfa de t igual r por coseno de t, r por seno de t. Entonces, alfa prima es menos r coseno de t, r seno de t. Y esto es r por menos coseno de t seno de t. Digamos, no importa cuál radio tengan, la ¿Es menos tangente... seno coseno? Sí, menos seno coseno. Gracias. Menos seno coseno. Esto es r menos seno coseno. Y el r está fijo, digamos. La idea es que usted tiene que encontrar cuál es el radio que mejor aproxima. Y la dirección se lo está dando de esto. O sea, en la primera derivada solo les controla eso. Es que en ese punto, este vector evaluado en el t, que haya que evaluarlo para que esté en el punto A, tenga esa tangente, pero con el radio la tangente no cambia. O sea, no cambia la dirección de la tangente. Estoy de acuerdo, hay que pedir la derivada segunda. O sea, lo que decía venía por el tema de que si vos liberás a que haya seno de una constante fija por t y coseno de esa misma por t, como cambias la velocidad del circulito y ahí ya, o sea, si liberaras a eso, digamos. Sí, pero cambiar la velocidad del círculo no te cambia la tangente igual. No te cambia la dirección, te cambia el módulo, pero no la dirección. Claro, y ahí por eso, y podría ya verificar que la derivada sea igual, digamos. Por ese lado venía. Bien.
Ahora, una pregunta, ¿por qué es que te debe pedir la derivada segunda? ¿Te vas a repetir eso? Bien, o sea, creo que la manera más visible es que vos podés tener otro círculo acá muy grande, cuya tangente va a ser muy grande, pero la dirección va a ser la misma. O sea, porque vos no querés en realidad, vos lo que querés es que la dirección de esto sea igual. No es Sí, como sí, vector, sino que la dirección. Dirección de esto es igual a la dirección de esto. No sé cómo poner dirección, pero... sí, 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 sí. Entonces eso no te alcanza. O sea, por eso mismo, vos tenés infinitos círculos que son tangentes y son de tamaños distintos. Pero claramente un círculo muy grande no aproxima, porque es tangente ahí, pero después capaz que corta la curva. O si la curva es muy cerradita, vos podés tener un círculo que sea tangente ahí, pero que después sea muy grande. O podés tener un muy chiquito que sea tangente ahí y después no aproxime nada. Claro. Ahí va. ¿Qué pasó? Se fue. ¿Ya? Entonces, sacar la dirección. ¿Cómo podemos hacer a partir de esto ahora para encontrar el radio y el centro? Esa es la pregunta. Tiene toda la pinta que el radio va a tener que salir con la primera, con la que las tangentes tienen que ser iguales, y el centro va a tener que salir con la segunda, con que las derivadas segundas tienen que ser iguales. Entonces, ¿cómo parametrizamos un círculo cualquiera? Alfa de t es un punto, es el origen trasladado, entonces es un x0 más coseno de una constante, si quieren, a por t, y 0 más seno de a por t. Este es un círculo cualquiera de radio, bueno, falta el radio acá. RR. De radio R centrado en x0 y 0. Lo que queremos ver es que el radio tiene que ser 1 sobre la curvatura y que el centro tiene que estar en la recta normal. Entonces, sugerencias. La buena ventaja es que la curva alfa está parametrizada por longitud de arco. Entonces eso, en parte, nos simplifica las cuentas y en otra nos permite usar las ecuaciones de Frenet. ¿Qué podemos hacer ahora? Teníamos dos condiciones, ¿no? Tenemos que jugar con esas condiciones. Y derivemos phi y fíjate cómo te queda la igualdad. O sea, otra manera de pedirlo esto, capaz que más geométricamente, es pedir que el vector tangente a alfa sea igual al vector tangente en phi. Ahí ya automáticamente estamos diciendo que lo que me importa es la dirección, porque esto se define como alfa prima sobre la norma, y esto como phi c prima sobre su norma.
Entonces ambos tienen norma 1 estos, y la dirección es lo que me está importando. O sea, esta ecuación simplemente dice que la dirección de las tangentes son iguales. Y con las derivadas segundas tienen la normal. Están diciendo que la normal de alfa tiene que ser igual a la normal de phi. ¿No? Porque recuerden, está parametrizado por longitud de arco. Entonces la tangente es simplemente, o sea, la tangente en la curva, como está parametrizada por longitud de arco, es alfa prima. La normal en la curva es alfa segunda sobre la norma de alfa prima. El tema es que el seno tiene por qué está parametrizado por longitud de arco. Aunque lo podemos suponer, igual es un círculo, digo, los círculos siempre se pueden parametrizar por longitud de arco. Tienen longitud de arco finita. Eso lo vieron en teórico, creo. Que si una curva es rectificable, la pueden parametrizar por longitud de arco. ¿Lo vieron eso? Sí, si no se anula la derivada en ninguna parte, ¿no? Era eso de ¿Cómo? Ah, por eso, pero es Sí, un sí, era círculo. regular. Digamos, el círculo, más regular que el círculo no hay. ¿No? Y Cierto. sabemos el radio, sabemos digamos, sabemos la longitud de arco sin hacer ninguna cuenta. ¿Cuánto mide la longitud de arco de un Ah, círculo? claro, lo de regular. Claro. O sea, un círculo de radio R, ¿qué longitud de arco tiene? ¿Cómo? Perdón, ¿dijeron algo? Y es reparado, ¿no? Eso es el área, pero va por ahí. Dos piernas, ¿no? Claro, pico Casi. la- Dos piernas. Dos piernas. Claro, es el perímetro. La longitud de arco de un círculo es el perímetro. Entonces tienen longitud de arco finita. No importa el radio, el radio está fijo. Entonces, Longitud de arco le está llamando como a la longitud de la curva, digamos. sí, longitud de arco. Ah, claro, no es el parámetro. Longitud de arco es la longitud de la curva. Exacto. Claro, es como jueguito de nombres, porque, o sea, era como parametrizar por longitud de arco si te daba que la derivada era eso. No sabía que le llamabas longitud de arco cuando hablabas tipo de la longitud directamente. Es como está, jueguito. Justo en un círculo sí, porque viste que en un círculo decís que esto es un arco de circunferencia. Entonces su longitud es la longitud de un arco de circunferencia. Ah, Pero está es cierto, Ok. es medio ambiguo. La longitud de la circunferencia es finita. Y la derivada nunca se anula. Entonces, diciendo eso, tienen el derecho de asumir que esto está parametrizado por longitud de arco. A eso le va a simplificar pila las cuentas. Entonces, voy a escribirlo. Como la longitud no de arco, pero la longitud de phi es 2πr, que es menor a infinito, y además C' es distinto del vector nulo. Eso lo pueden hacer a mano, digo, si no quieren creerlo, hacer a mano. Los círculos se parametriza así, y el coseno y el seno nunca se anulan los dos a la vez. Así que es distinto de cero en todo punto. Podemos suponer, porque a menos de reparametrizar lo que estamos seguros que se puede, podemos suponer que está parametrizado por longitud de arco. Metrizado por longitud de arco. O sea, esta es la gracia de esto, digamos. Cuando ustedes reparametrizan, todas estas propiedades de ser tangente y todo no cambian. O sea, esa es la gracia en el fondo de todo. Si dos vectores son tangentes, si el vector tangente de dos curvas son iguales antes de reparametrizar, después que reparametricen también. O sea, porque son cosas geométricas y eso no depende de la parametrización. Esa es la gracia de todo, de por qué jodemos tanto con reparametrizar la longitud de arco, porque las cosas geométricas, la tangente, el normal, el binormal, no cambian al reparametrizar. Entonces, longitud de arco. ¿Por qué nos conviene hacer esto? Bueno, porque ahora el vector tangente de phi va a ser phi'. Entonces ahí recuperamos la primera ecuación. Alfa' es igual a C'. Y el normal en phi va a ser la derivada segunda de esto sobre su normal. Entonces las ecuaciones que tenemos ahora son
quería hacer eso. C' o phi' igual alfa prima, y la derivada segunda sobre su norma igual a la derivada segunda sobre su norma. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, eso es lo que queremos probar ahora. No, esto es lo que tenemos. Esto es lo que vamos a pedir para que aproxime bien. O sea, interpretamos que el mejor aproximar es esto, que las tangentes sean iguales, a los vectores tangentes sean iguales, y que las normales, los vectores normales también sean iguales. Que en el fondo es como pedirle un Taylor orden 2. O sea, lo que habíamos pensado de otra manera como un Taylor orden 2. La primera igualdad es que alfa es por longitud de arco también. Sí, eso es por hipótesis, creo, ¿no? No les dice que está parametrizado por Claro, longitud sí. de arco. Ahí va. Así que está eso. Entonces, esa es la gracia, digamos. Esta es la parametrización de una circunferencia que pasa por el punto S que le dice ahí, ¿no? De todas las circunferencias que pasan por alfa de S. Bueno, cualquiera de ellas se escribe de esta forma, para un X0, Y0 y un R particular. Entonces la gracia es, usando estas dos ecuaciones, encontrar el X0, el Y0 y el R. Voy a seguir poniendo T, pero este es en realidad, porque ya dijimos está parametrizada por longitud de arco. Hay que hacer la cuenta. Hay que ver que si es curva, ¿ya? Alfa prima, C prima, que es... No me quiero adelantar la cuenta porque hay que hacerla para entenderla bien, pero la gracia es que esto les va a permitir jugar con el X0 y 0. A ver. No, perdón, jugar con el radio. Esto les permite jugar con el radio, les permite encontrar el radio. Da de vuelta porque el radio les va a jugar después en el largo del vector. Y si ustedes están pidiendo que los vectores sean iguales, no solo en dirección, también en módulo, entonces el radio está... El radio es uno solo un radio les sirve. Lo que tienen que ver es cómo involucran el vector tangente a la curva, no el círculo de la curva, con la curvatura. Entonces ahí seguramente hay que usar algunas de las fórmulas de Frenet. Si se acuerdan que eran ecuaciones diferenciales para alfa prima, T prima y B prima. ¿Se acuerdan cómo era la de alfa prima? La alfa prima es el T, ¿no? Es el T. Bien. Es Pero... la curvatura por... Sí, tiene que ser por capas, supongo. Es así, tiene que ser la curvatura por algo, ¿no? Porque de algún lado tiene que aparecer la curvatura. Sí, ¿por Tiene qué? que ser el vector normal, ¿no? Sí, estoy tratando de hacer el... Nosotros lo que sabemos es que n de f, de la curva alfa, el normal es el tangente derivado por la curvatura. ¿No? A ver. Sí, sí. Yo me Sí, no, me acuerdo. estoy haciendo la mano derecha. Es el normal, ¿no? Tiene sentido esto. La tangente prima. Pero acá me queda 1 sobre esto y la curvatura no es sobre... Esto es 1 sobre la curvatura. Porque la curvatura es esto. O sea, cuando está parametrizada por longitud de arco, la curvatura es la derivada de la norma segunda. Perdón, la dije al revés. La norma es de la derivada segunda. En particular con eso, ya apareció la curvatura. O sea que ahí van a poder encontrar el radio. Y jugando del mismo estilo tienen que lograr probar, o sea, probando la igualdad en las normales, tienen que lograr probar que el centro, que llamamos X0 y 0, tiene que estar en la recta normal.
Y eso es jugando con las normales, porque digamos, tienen un círculo cualquiera. Y en un punto la tangente es así, y el normal es así. Entonces, si ustedes están pidiendo que las normales coincidan, o sea, que el vector normal de la curva y el vector normal de la circunferencia coincidan, geométricamente, o sea, hay que hacer la cuenta para asegurarse si quieren, pero geométricamente están diciendo que el centro del círculo tiene que estar en la recta normal de la curva. Si no, las rectas, los normales, digamos, los versores normales de esa curva no coinciden. O sea, lo que estoy usando, para hacerla clara, es, en un círculo, el vector normal siempre apunta al centro. Es una cuenta que la pueden hacer, digo, si no lo ven, pero en un círculo perfecto, en cualquier punto que separen, el vector normal siempre apunta al centro. Y si quieren, háganlo, hagan la cuenta con el círculo unidad en el origen, nada más, para convencerse. Porque de vuelta, si ustedes los trasladan o lo agrandan, después no le cambia el vector normal. Entonces, bueno, pedirle que los vectores normales sean iguales, en cierto sentido les está diciendo que el centro del origen va a tener que estar en la recta normal, o sea, la recta generada por el vector normal a la curva alfa. Hay que formalizarlo, digo, pero esa es la idea. ¿Sí se entiende la idea? Sí. Bueno, eso es lo que hay que hacer, digamos. Jugando con esas dos expresiones ahí, hay que encontrar cuánto tiene que ser el radio, y hay que probar que el centro del círculo tiene que estar en la recta normal de la curva. O sea, es como un trabalengua. El centro del círculo siempre está en la recta normal del círculo. Lo que hay que probar es que está en la recta normal de la curva. Pero le estamos pidiendo que las rectas normales sean iguales. O sea, estamos pidiendo que el vector normal sea igual, pero por lo tanto la recta normal, que es la que tiene vector director, el vector normal va a tener que ser igual. No. ¿Se entiende? Como una cadenita, digamos. Lo voy a escribir. Siempre en un círculo. En un círculo de T. El vector normal, llamarse de S. El vector normal apunta al centro. Hay varias maneras, digo, si no les parece intuitivo, de vuelta, lo pueden probar con el círculo de radio 1, central de origen, que es fácil de parametrizar. Otra manera de pensarlo es como en física, no sé si se acuerdan, capaz que no todos hicieron física, pero la derivada segunda es la aceleración. Y en un círculo, la aceleración va hacia el centro. Es lo que se llama fuerza centrípeta, o centrífuga, no me acuerdo, una de las dos. Y entonces la derivada segunda, que es la que me define la dirección del vector normal, siempre apunta al centro. Esa es la razón de, por ejemplo, cuando ustedes están en el samba, ustedes sienten que se apretan contra el asiento, porque la fuerza normal es opuesta al centro, pero la recta normal pasa por el centro. O sea, la derivada segunda siempre va para el centro, en un círculo. Entonces, tenemos eso. Estamos pidiendo, o sea, para que mejor aproximar, entendimos que hay que pedirle, pidiendo que el vector normal a la curva alfa sea igual al vector normal del círculo. Me río del comentario de Juan Pedro. Que la física anda en todos lados, igual que la matemática. Yo hace años que no veía el samba, pero me acuerdo del sentimiento de mareo. Entonces estamos pidiendo eso. Es como la transitiva, digamos. Sabemos que el centro del círculo está en la recta normal definida por el vector normal del círculo.
pero ese vector normal del círculo es igual al vector normal de la curva. Entonces la recta normal de la curva es igual a la recta normal del círculo. Hago de vuelta el dibujito. Tenemos la curva, tenemos un punto, tenemos el vector tangente y el vector normal de la curva. Tenemos un círculo por ir a la vuelta y le estamos pidiendo que en ese punto, en el punto que pertenece tanto al círculo como a la curva, sus vectores normales y tangentes sean iguales. Entonces voy a hacer en azul, lo hago al lado, pero en realidad está arriba, el vector normal del C. Este es el vector normal de alfa. Como son iguales, definen la misma recta. Ahí sabemos que el centro del círculo está en la recta normal definida por este. Pero que es la misma recta normal definida por este. Digo, no sé si iniciar a hacer una cuenta, digo, a mí me convence, no sé si a ustedes les convence. Pero si no, pueden hacer una cuenta, pero me parece que la cuenta es necesaria solamente para lo del radio. Ahí sí hay que hacer una cuenta y jugar con esta igualdad que está acá, que aparece el radio, y bueno, ver. Pero para lo del centro me parece que es más fácil, es simplemente observar eso. Entonces debe ser la centrípeta, la fuerza centrípeta. No me convence. Si ustedes escriben eso, está bien, va a estar bien. Digo, porque no creo que valga la pena hacer las cuentas, porque es eso nada más. La cuenta sí hay que hacerla para el radio. Pero de vuelta, ahí usen que están pidiendo que los vectores normales sean iguales y usan que saben cómo se comporta el radio con el vector normal de la curva alfa. Si ustedes quieren que esto sea igual al vector normal del círculo. Bueno, le va a aparecer ahí la curvatura. Hay que ver cómo se trabaja con eso. Después te puedo pedir un pique con otro ejercicio que estuve viendo, pero me quedé medio atrancado. Sí, dale. En el 8, viste, te pide probar que la traza de una curva está contenida en una esfera, si solo si se cumple una ecuación ahí. Sí. Yo intenté hacerlo con la sugerencia que te da, y intenté tipo derivar ambas cosas, y ver que tipo una derivada de cero si solo si la otra, pero no llega a nada, o sea, me quedé ahí en la cuenta. Y no sé si, tipo, si sale con esa cuenta o hay que hacer algo más. No, creo que Yo lo hice de esa manera y me salió. Sí. Y llegué bien. O sea, capaz que derive mal, ¿vale? Y lo que pasa es que hay varios trucos ahí. También hay que usar las ecuaciones de Frenet. Claro. O sea, claro, vos querés Claro. probar que esta cantidad es constante si solamente si el B es constante del fondo. Ahí va. Se jugás con las derivadas. Podemos ver cómo quedaría el B'. Y después con la sugerencia esa que usa la ecuación de Frenet, tendría que dar 0. Esto va a ser alfa' más R' por N más R por N' menos R' por T por B menos R' por B menos R' por T por B'. Claro, y acá tenés para usar ecuaciones de Frenet por todos lados. La derivada del tangente, del normal y del binormal. Ah, a mí el beta prima ese me quedó tipo. Igual ese T no es la torsión. Sí, el T este es una sola torsión, no es el tangente, gracias. Ahora. Entonces el prima ese sería en la B, ¿no? La derivada de la torsión. O sea, ustedes saben que la torsión aparece cuando derivan el binormal. Y lo que conviene dejar igual, ahí en los últimos términos, es conviene dejar Pues es una constante esa T, ¿no? TR' por B menos R' por B'. Conviene dejarlo escrito así. Esto, R'. O sea, a eso lo dejas escrito como
TR' por B, y al término anterior lo dejas escrito como TR', eso, prima por B. No sé si me explico. Como que tomás derivás R por T y después no. No sé si me explico. No. Eh, Es como que tomás el término TR. Perdón, TR'. Entonces, TR' derivado por B sin derivar menos TR' sin derivar por B derivado. eso. Ahí. Sacó factor común de R'. Está bien. Acá tenés otro R' también. Si quisieras podrías agruparlo. No sé si sirve para algo, pero. Sí, hay que jugar con esta expresión, digo. Ahí va. El T' no es el tangente, es esto, es 1 sobre la torsión. Y no, eso no es constante, ¿no? Porque si estás en una esfera, la torsión no es constante. Recuerden que intuitivamente la torsión mide qué tanto estás alejando de un plano. O sea, si te salís de un plano, ¿no? Y si estás en No una, sé, me en una confundí yo. esfera, no. Si estás en una esfera, no, siempre estás saliendo de un plano, digamos. Sí, y una cosa que no sé, la idea es que haces cuentas con esta cosa y llegás a la ecuación de una esfera o cómo. No, no, la idea es probar que esto que define acá vale 0 si solo si esto vale 0. O sea, perdón, 0. Si la derivada de b vale 0, si solo si la derivada de esto vale 0. Entonces ahí tenemos que esta cantidad es constante, si solo si cantidad es constante. Y ahí hay que usar, ahí lo que sabemos. Sí, después de ahí tenés que usar que N' es menos K por el tangente menos la torsión por B, y en el último término usas que B' por T es N. Bueno, yo hice eso y la derivada al final me quedó R sobre T menos la derivada de R' por T. No sé si hice bien las cuentas. La verdad que no lo estoy viendo, pero lo que conviene hacer al final es sacar menos B de factor común. Entonces, el término siguiente te va a quedar igual a cuando derivas esa expresión que tenés ahí, R a la 2 más R' por T al cuadrado igual constante. Estoy pensando cómo concluirlo, sí, porque que esté contido en la esfera es que la norma de esto sea constante. Sí, Si o sea, norma- la idea ahí va, es trabajar con eso, las reglas de Frenet y tratar de sacar menos B factor común, final. ahí va. Imagínate que ves constante. ¿Cómo concluir lo de la esfera? Yo lo haría así. Sí. Viste que ahí puedes despejar alfa. Alfa es B menos Claro, todo eso. Rn menos R'TB. Esto no es constante, quizás, porque lo que sabemos que es constante es B. Pero, o capaz que sí es constante, a ver. No, pero no puede ser constante porque si no sería un punto el alfa. Yo lo que quiero probar es que la norma del alfa es constante. ¿Por qué? Porque si la norma de la curva es constante, estás dentro de una esfera, porque la esfera es justamente los puntos geométricos cuya norma es constante. Entonces, me parece que para concluir había que probar eso, había que probar que la norma de alfa es constante. A partir de esto. A partir de que esto es constante, la norma de esto. Y calculas la norma de eso, supongo. Sí, o sea, pero lo que me está molestando de esto es que si pareciera ser que así como está escrito, el alfa es constante. Y eso no tiene por qué ser cierto, porque el alfa no es un punto. A priori, o sea, podría ser un punto, pero es una curva. Pero ¿por qué lo otro tiene que ser constante? ¿Pero por qué sería constante el alfa? Ah, no, beta es constante. Está bien, entendí mal. Pensé que Claro.
El beta es constante, esto puede ir moviendo de manera está bien. Usando que el beta es constante, hay que ver que esto tiene norma constante. Bien. Entonces sería una manera, o sea, la manera que se me ocurre ahora hacerlo es eso. Si por acá curvatura, torsión, no juega ni un papel. Sí, habría que hacer eso. La norma de ese vector es constante. Si quieren, no sé si Sol dice que va a pasar un link para un grupo de WhatsApp. Si querés pasarlo por acá, yo no cierro la sala. Espero a que lo pases. Ahí va. Así se puede entrar. Claro, ¿Cómo pero viene? entonces el truco con la cuenta esa de la derivada es tipo despejar R o algo y sustituir la otra y ver que la otra te queda constante. O sea, que la otra derivada te queda cero, sería. Sí, es un jueguito así. Miro la cuenta ahora entonces. Yo la verdad que la cuenta no la hice. O sea, me acuerdo que sale así, pero no la hice. Son esos ejercicios que hay que Dale, hacer además. cuenta y... O sea, Fácil. no entendí el remate. Tenés tenés alfa como parametrizada por esa cosa y Ajá. que calculás la norma. Claro. Pero no veo cómo te ayuda eso. Porque si la norma de alfa es constante, esto será una esfera. No, sí, pero ¿por qué que beta sea constante haría algo sobre la norma? ¿Cómo? No, eso no. Porque igual que probás primero es que esto es constante si solo si beta es constante. O sea, vos probás que r al cuadrado más r' por t al cuadrado es constante si solo si beta es constante. No, claro, lo que yo digo es, supongo que querés hacer eso porque querés decir, la dirección beta constante implica esfera. Creo que es eso lo que capaz que querés hacer. Sí. Está bien, te falta... Vos lo que querés decir es que te falta una dirección. ¿No? ¿O no? Claro, o sea, Está bien, eso a implica... priori acá me faltaría una dirección, eso es cierto. Si alfa es constante... O sea, no, o sea, la dirección que quiero es esa que dibujaste en verde. No, esa era que hay que probar, digo. Hay que probar que si beta es constante, la norma es constante. Claro, y vos dijiste, asumo que beta es constante y calcula la norma de alfa, no escuché. Claro, pero la norma de alfa, pero pensándola como esto. Norma de eso que está ahí. Claro, ¿y por qué te resultaría más fácil que beta sea constante? Capaz que por... Bueno, No tendría que sé ser si las esto es pruebas. tan fácil, pero ¿viste? Yo lo que digo es que te pide probar que la traza de alfa está cuando en una esfera. Esto es que la norma de alfa, una manera es que la norma de alfa sea constante. Si solo si esta ecuación es constante. Entonces vos primero probás. Si esa ecuación es constante, entonces el beta es constante, entonces tenés que probar que la norma es constante. Claro. Después habría que ver lo otro, que si la norma es constante, entonces el beta es constante. Bien. Eso va a salir porque cuando empiecen a aplicar el vector tangente y el normal, no sé qué, aparece la norma. Y pues ya probaron que si beta es constante, esto es constante. O sea, ustedes quieren el sí solo sí afuera, digamos. La sugerencia es hacer un paso extra y meter esto en el medio para que sea más fácil. Pero la sugerencia es eso, es en vez de saltar de acá para acá, que es lo que te pide el ejercicio, haces un paso intermedio, venís acá y después vas para acá. Claro. Bien, Bien. buenísimo. Si llegan a necesitar más tiempo para la entrega, nos mandan un mail y vemos qué hacemos con Miguel. O sea, a priori ya bastantes entregaron, así que capaz que no, pero bueno, si ven que andan muy complicados, avisen. Tampoco la Yo no idea es sabía qué matar. hora era y puse la entrega. Igual se puede editar si consigo meterle más ejercicios. No sé, me fijo. Si no lo modifico, ¿vale? Para que se pueda editar. O sea, porque metí 3 porque decía que al menos 3 tenías que hacer o algo así. Pero con los que vimos ahora de la esfera podría ponerlo.
Sí, o sea, hay que hacer al menos 3 para lograr exonerar. Después, mientras más entregues o mejor estén entregados, es la nota de exoneración. Claro. Obviamente, claro. Pero yo me fijo, si no se puede cambiar la entrega, yo me fijo ahora para que se pueda cambiar. Dale, gracias. Nos vemos entonces la semana que viene. Dale, saludos. Pasen bien. Bueno, vamos arriba.